El cielo de Monterrey amaneció cubierto de un gris espeso, como si las nubes presintieran lo que nadie más sabía, que ese jueves no sería un día cualquiera. Si estás escuchando esto, deja tu comentario contándonos desde qué parte de México o del mundo nos acompañas. Y no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo historias reales como esta, donde la verdad se esconde a simple vista y el tiempo la convierte en leyenda. Era 17 de marzo de 2005. En la colonia Independencia, uno de esos barrios donde todos se conocen y el sonido de las tortillerías marca las horas, la familia Torres Bautista despertaba con la rutina de siempre. Gabriela, la madre, preparaba huevos con chorizo y café de olla mientras la radio transmitía las mañanitas para algún cumpleañero anónimo. El padre, don Ricardo, revisaba su lonchera antes de salir rumbo a la fábrica de autopartes en San Nicolás. Y en el cuarto del fondo, una adolescente de cabello negro hasta los hombros ajustaba el listón de su uniforme azul marino frente al espejo. Isabela tenía 16 años y esa mañana se miró como quien se despide de algo, aunque todavía no sabía de qué. Guardó su cuaderno de biología, su celular de tapa, un lápiz rosa y una carta doblada en 4. Tomó su mochila, una mochila rosa con un llavero de peluche, y gritó desde la cocina: «Mami, ya me voy a la escuela». Gabriela no levantó la vista del sartén. «Ten cuidado, mi hija». Esas serían las últimas palabras normales que compartirían por mucho tiempo. Fuera, el aire olía a humedad y a pan recién hecho. Las montañas de la Sierra Madre se perdían entre la neblina. Monterrey se preparaba para un día de tormenta. Los vecinos abrían sus negocios, el camión de la basura pasaba tocando el claxon y las escuelas técnicas, como la Preparatoria 15, se llenaban de jóvenes con uniformes idénticos y sueños distintos. Isabela caminó rápido hasta la parada del autobús, saludó al chofer que la veía pasar cada mañana, se sentó junto a su amiga Ana Lucía y le mostró algo en su celular. Nadie escuchó lo que decían, pero Ana Lucía recordaría después esa sonrisa. Parecía feliz, más que otros días, como si estuviera esperando algo. A las 2 de la tarde las clases terminaron. El sol apenas asomaba entre las nubes. «Nos vemos mañana, Isa», dijo Ana Lucía antes de subir al microbús rumbo a la colonia Altavista. Isabela respondió con un gesto distraído y se quedó mirando su reloj. Eran las 2:05. Esa fue la última vez que alguien la vio. A las 4 en punto, Gabriela empezó a mirar por la ventana. «Siempre llega antes de esta hora», pensó mientras apagaba el televisor. A las 5 marcó a su celular. «El número que usted marcó no está disponible». A las 6, el presentimiento se volvió miedo. Llamó a Ana Lucía, luego a 2 compañeras más. Nadie sabía nada. A las 8, cuando don Ricardo regresó del trabajo con el rostro cubierto de grasa y cansancio, encontró a su esposa caminando en círculos por la sala. «¿Dónde está Isabela?», preguntó. «No ha llegado, Ricardo». No contesta el teléfono. El silencio fue un golpe seco. La cena quedó intacta sobre la mesa. El café se enfrió. Afuera comenzó a llover y los truenos hicieron temblar las ventanas de la casa. Monterrey se sumergió en una noche de relámpagos y con cada trueno, Gabriela sentía que el mundo se cerraba un poco más. A las 10 tomaron la decisión que nadie quiere tomar. Fueron a la delegación de policía más cercana. Allí los recibió el capitán Miguel Hernández, un hombre curtido por los años y el cansancio. «Tranquilos, muchas muchachas se van con amigos y regresan al día siguiente», dijo mientras tomaba nota. Pero algo en los ojos de Gabriela le hizo guardar silencio. Había miedo, sí, pero también una especie de sombra, como si supiera algo que no podía decir. Mientras afuera el agua golpeaba los techos de lámina de la colonia, Monterrey seguía su ritmo de ciudad industrial, sin saber que esa noche nacería una historia que décadas después seguiría erizando la piel de todo un país. Una historia donde el amor y el miedo se confundirían hasta volverse la misma cosa. Y así comenzó todo, con una mochila rosa, una madre que no pudo dormir y una ciudad que despertaría al día siguiente preguntándose qué había pasado con la muchacha del uniforme azul.
Las primeras 24 horas fueron una mezcla de esperanza y terror. Monterrey amaneció todavía húmeda por la tormenta de la noche anterior, y en la casa de los Torres Bautista, el silencio se volvió un ruido insoportable. La cama de Isabela seguía tendida, el cepillo con su cabello oscuro aún sobre el tocador y su uniforme azul colgado detrás de la puerta. Gabriela pasaba los dedos por la tela como si pudiera sentir el pulso de su hija. Ricardo apenas había dormido. A las 6 de la mañana ya estaba en la calle, recorriendo las paradas de autobús, los parques, las esquinas donde solían ver jóvenes uniformados. Nadie la había visto. Nadie. En la delegación, el capitán Miguel Hernández activó el protocolo de búsqueda. Sabía que cada hora contaba. Ordenó revisar las cámaras cercanas a la Preparatoria Técnica 15, los alrededores del Parque Fundidora y la avenida Morones Prieto, por donde pasaban los autobuses de la Ruta 228. Ningún detalle es pequeño, dijo mientras revisaba su libreta. En los años que llevaba como investigador, había aprendido que los casos más simples podían esconder los secretos más retorcidos. La noticia comenzó a correr de casa en casa. En la colonia Independencia, donde los vecinos todavía se prestaban el azúcar y se enteraban de todo por las ventanas abiertas, la desaparición de Isabela cayó como un rayo. ¿La hija de Gabriela? Pero si era una niña buena de escuela, murmuraban las vecinas en la tienda de Don Chuy, mientras el televisor mostraba los noticieros matutinos. En cuestión de horas, los primeros carteles aparecieron pegados en postes de luz y paradas de camión. Desaparecida. Isabela Torres Bautista, 16 años, vista por última vez en la Preparatoria 15. Doña María González, vecina del número 48 y amiga de Gabriela desde la infancia, tomó la iniciativa de organizar una brigada. «No podemos quedarnos sentados», dijo en voz alta frente a las cámaras de Televisa Monterrey que habían llegado atraídas por el rumor. Esa misma tarde, más de 100 personas recorrieron las calles con globos blancos y pancartas. En cada esquina se escuchaba el mismo grito: «Isabela, te estamos buscando». Mientras tanto, Gabriela daba su primera entrevista. Frente al micrófono temblaba, pero sus palabras salían claras. «Mi hija es una muchacha buena, no tiene enemigos. Si alguien la tiene, por favor, déjela ir». Su voz se quebró en la última frase y la cámara enfocó su rostro lleno de lágrimas. Esa imagen recorrió Monterrey entera. El capitán Hernández observó la transmisión desde su oficina. Había visto decenas de madres en televisión, pero algo en Gabriela lo inquietaba. No era solo el dolor, era una calma extraña detrás del llanto, una mirada que no coincidía con la desesperación de sus palabras. Aún así, ordenó seguir las pistas con precisión militar. Revisen los registros de llamadas del celular, hablen con sus compañeras de clase, busquen a ese tal Dylan que mencionaron. Esa noche, el Parque Fundidora, con su olor a humedad y a metal, se llenó de voluntarios que caminaban con linternas. Algunos venían de Guadalupe, otros de San Pedro, otros simplemente se habían conmovido al ver la noticia en el Canal 12. Monterrey se había convertido en un solo cuerpo buscando a una sola muchacha. Las redes locales, cuando aún eran foros y cadenas de mensajes de texto, se llenaron de rumores. Dicen que la vieron cerca del río Santa Catarina, que un taxista la llevó hacia el centro, que un chico la acompañaba. En la casa de los Torres, Gabriela observaba todo desde la ventana. Había reporteros afuera, luces encendidas, gente dejando velas en la banqueta. Dentro, la cocina olía a café y culpa. Ricardo caminaba de un lado a otro con una foto en la mano. «Si alguien sabe algo, que me diga, por favor». Nadie imaginaba que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Para el tercer día, la desaparición de Isabela se había convertido en el principal titular de El Norte y en tema de conversación en los camiones rumbo a San Nicolás o al centro. «Otra joven desaparecida», decían algunos resignados. Pero en la colonia Independencia, la gente no se resignaba. Se organizaron vigilias, se encendieron veladoras, se colgaron listones blancos en las rejas. Monterrey, una ciudad acostumbrada a levantarse ante las tragedias, parecía querer abrazar a la familia Torres entera.
Sin embargo, detrás de cada oración, de cada entrevista, de cada cartel pegado con cinta en los postes oxidados, había un secreto que aún no había salido a la luz. Y mientras la ciudad gritaba su nombre, Gabriela, la madre, guardaba silencio. Un silencio demasiado perfecto. 3 meses antes de aquella mañana gris, Monterrey respiraba diferente. Era diciembre de 2004, temporada de luces, posadas y olor a buñuelos en las calles del centro. Isabela Torres acababa de cumplir 16 años y, como muchas adolescentes de la ciudad, soñaba con estudiar, viajar y, sobre todo, enamorarse por primera vez. En los pasillos de la Preparatoria Técnica 15, entre cuadernos y risas nerviosas, conoció a Dylan Landeros. Dylan era un año mayor, de cabello castaño despeinado y mirada segura, el tipo de chico que parecía tener el mundo resuelto. Tocaba la guitarra en las escalinatas del Parque Fundidora, vestía camisetas negras de bandas como Maná o Caifanes y siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno lleno de frases que decía haber escrito para canciones futuras. A Isabela le parecía diferente a todos los demás. Hablaba de libertad, de querer salir de Monterrey, de vivir sin miedo. «Tú eres más madura que las demás», le dijo la primera vez que se quedaron solos después de clases. Esa frase, tan simple, bastó para abrirle un universo nuevo. Comenzaron a verse casi todos los días. Primero en la biblioteca de la escuela, supuestamente para estudiar historia. Después en los puestos de tacos frente al río Santa Catarina. Y más tarde, en los bancos de metal del Parque Fundidora. Allí, bajo el sonido lejano de las bandas norteñas y el eco de los trenes que pasaban, se juraron un amor que creían eterno. Dylan le regaló un collar hecho con un pequeño tornillo, para que no te olvides de mí, aunque todo se desarme, y ella lo escondió en el bolsillo de su uniforme. Pero en la casa de los Torres, las cosas no eran tan simples. Gabriela, la madre, siempre había vivido con un miedo que no sabía explicar del todo. Había crecido en una época donde las mujeres no podían equivocarse sin cargar la culpa por toda la vida. Su propia juventud estaba marcada por una historia que nunca contó completa, un amor que terminó en abandono, una promesa rota, una hija criada sola. Desde entonces repitió una frase como un rezo: «Los hombres traen desgracia, hija. No los necesites para ser feliz». Por eso, cuando comenzó a notar cambios en Isabela, las sonrisas distraídas, los mensajes en el celular, las salidas que duraban más de lo usual, algo en su interior despertó. No era solo sospecha, era el pánico de revivir su propio pasado a través de su hija. Una tarde de enero, Isabela regresó más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas rojas y el cabello revuelto por el viento del norte. Gabriela la esperaba en la cocina, fingiendo leer una revista. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la vista. «Estudiando con Ana Lucía», respondió la joven con un tono ensayado. Gabriela sonrió sin decir nada, pero esa noche, cuando Isabela se durmió, tomó su celular del buró y comenzó a revisar los mensajes. Allí lo vio. «Te amo, princesa. Mañana te llevo al Parque Fundidora. Quiero contarte algo importante». D. El corazón de Gabriela se aceleró. Durante minutos se quedó mirando la pantalla con las manos temblorosas. No podía creer que su hija, su niña obediente, estuviera enamorada. En su mente, aquel mensaje no era una muestra de cariño, sino una señal de peligro. Desde ese día, la rutina cambió. Gabriela empezó a acompañarla más seguido a la escuela, a esperarla en la esquina, a revisar sus libretas buscando nombres escondidos. Isabela lo notó, pero no dijo nada. Tal vez, en el fondo, sabía que el amor y el miedo siempre caminan juntos. Aún así, siguió viendo a Dylan en secreto. Se reunían los viernes por la tarde en un café cerca de la Macroplaza, donde las parejas jóvenes se escondían entre los ventanales empañados y los olores a pan dulce. Hablaban de sus sueños. Dylan quería estudiar ingeniería y mudarse a Guadalajara. Isabela soñaba con ser enfermera y cuidar niños. «Podríamos hacerlo juntos», dijo él una vez. Ella sonrió sin responder, pero esa idea le quedó dando vueltas durante días. Ana Lucía, su mejor amiga, fue testigo silenciosa de aquel romance. «Isa, ¿por qué no le dices a tu mamá?»,
preguntó una tarde. Porque no entendería, respondió sin mirarla. Ella piensa que todo amor termina en tragedia, y quizás no se equivocaba. En los ojos de Gabriela se repetía la historia de su propia adolescencia, un amor prohibido, una desobediencia, una pérdida. Su hija estaba caminando el mismo sendero que ella una vez recorrió, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Aquellos primeros meses de 2005 fueron los últimos días verdaderamente felices de Isabela. Monterrey seguía siendo la misma ciudad luminosa de montañas y ruido, pero para ella todo parecía distinto. Cada mirada de su madre era un juicio, cada beso con Dylan, un pecado. El amor adolescente se convirtió poco a poco en una cuenta regresiva, una chispa encendida bajo un techo lleno de sombras. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en el fondo de esa casa de la colonia Independencia, una madre ya estaba planeando cómo ponerle fin a esa historia de amor antes de que se convirtiera, en su mente, en una tragedia irreparable. El 9 de marzo de 2005, Monterrey parecía vivir uno de esos días calurosos que anuncian el fin del invierno. Las montañas se veían nítidas, el cielo limpio y el ruido de los camiones subía por las calles empinadas de la colonia Independencia. Pero dentro de la casa número 34, el aire pesaba como si estuviera a punto de romperse. Gabriela Bautista ya no era la misma mujer tranquila de antes. Llevaba días sin dormir, repasando en su cabeza cada paso de su hija, cada excusa, cada mirada sospechosa. Esa mañana, mientras barría la sala, escuchó el sonido de un celular vibrando sobre el sofá. Lo tomó sin pensar, y allí estaba, otro mensaje de Dylan. Nos vemos después de clases, en el Parque Fundidora. Tengo una sorpresa. El corazón se le detuvo. El miedo, disfrazado de amor, se convirtió en una obsesión. Esa tarde Gabriela siguió a Isabela sin ser vista. Se escondió entre los árboles del parque, observando cómo su hija corría hacia el muchacho. Los vio abrazarse, reír y finalmente besarse bajo el puente peatonal que cruza el lago artificial. En ese instante, el pasado volvió a golpearla con fuerza. Vio en esa escena el reflejo exacto de su propia juventud, del día en que ella misma creyó en promesas que acabaron en abandono. No podía permitir que Isabela repitiera su historia. Esa noche, el silencio en la casa fue distinto. Ricardo dormía temprano después de su turno en la fábrica. Gabriela, en cambio, se quedó despierta mirando una caja vieja en el closet. Dentro había fotos amarillentas, una carta rota y un pequeño mechón de cabello envuelto en papel. Era lo que quedaba de su primer amor, aquel hombre que la había dejado embarazada y desaparecido sin mirar atrás. Cerró la caja y tomó una decisión. Durante los días siguientes comenzó a preparar el sótano. Era un espacio olvidado, húmedo, donde antes guardaban herramientas y cajas. Limpió el suelo, bajó una cama individual, una lámpara y una pequeña televisión que no usaban desde hacía años. Nadie sospechó nada. Cuando Ricardo preguntó por qué pasaba tanto tiempo ahí abajo, ella respondió con calma: «Estoy organizando las cosas viejas para que no se echen a perder». El 16 de marzo, la víspera del quiebre, Isabela y Dylan tuvieron una conversación que sellaría su destino. «Ya no aguanto, Dylan. Mi mamá no me deja respirar», dijo ella, conteniendo las lágrimas. «Entonces vámonos», respondió él. «Podemos irnos a Guadalajara, vivir con mi primo, empezar de cero». Esa noche Isabela escribió un mensaje: «Mañana después de la escuela nos vamos. Te amo». Lo envió sin saber que su madre lo leería horas más tarde. Gabriela vio el mensaje en la oscuridad, con el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Sintió el mismo frío que años atrás la había acompañado cuando quedó sola y embarazada. «No otra vez», murmuró. «No voy a dejar que el mundo te destruya». Y comenzó a planear lo impensable. A la mañana siguiente, el 17 de marzo, Isabela se levantó como siempre. Se puso el uniforme, alisó su falda azul, se colgó la mochila rosa y besó a su madre en la mejilla. «Ten cuidado, mi hija», dijo Gabriela, con una serenidad que escondía una tormenta. En cuanto la puerta se cerró, bajó al sótano y terminó de preparar el encierro,
reforzó la cerradura, puso candados en las ventanas pequeñas y tapó la rejilla de ventilación con una lámina. Esa tarde, cuando Isabela regresó de la escuela, la tensión era casi visible. «Mami, ¿por qué estás tan seria?», preguntó al entrar. «Tenemos que hablar», respondió Gabriela. «Sé lo que planeabas. Sé que ibas a irte con ese muchacho». Isabela se quedó paralizada. «No es lo que piensas», intentó explicar, pero Gabriela no escuchaba. La voz le temblaba, no de ira, sino de miedo. «No vas a cometer el mismo error que yo. No voy a permitirlo». La discusión se volvió gritos. «Te odio. No puedes controlarme toda la vida. Mientras vivas en mi casa harás lo que yo diga». Los platos se rompieron, la silla cayó al suelo. Afuera, los vecinos escucharon el ruido, pero lo atribuyeron a una simple pelea familiar. Nadie imaginó lo que estaba por suceder. Gabriela esperó a que Ricardo saliera temprano para su turno de noche. Entonces fue al cuarto de su hija, con una bandeja de comida y una voz suave. «Ven, mi amor. Necesito hablar contigo. No quiero pelear». Isabela, agotada, aceptó. La llevó escaleras abajo. El aire era frío y olía a humedad. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó. «Solo quiero que descanses. Unos días sin distracciones. Vas a entender que lo hago por tu bien». El sonido del candado cerrándose fue el último que escuchó antes de gritar. Golpeó la puerta, lloró, suplicó. Arriba, Gabriela subió lentamente los escalones. El eco de sus pasos retumbó como un presagio. Afuera, Monterrey dormía ajena a todo. Y en esa casa, mientras la lluvia comenzaba otra vez, una madre convencida de proteger acababa de desaparecer a su propia hija. Durante los primeros días, Monterrey se convirtió en un eco constante del nombre de Isabela Torres. Su rostro apareció en cada noticiero, en cada cartel pegado en los muros húmedos del centro, en cada esquina donde el viento arrancaba las hojas impresas con su sonrisa. Arriba, en la superficie de la ciudad, la vida seguía entre fábricas, camiones, ruido y rezos. Pero bajo una casa en la colonia Independencia, la oscuridad respiraba en silencio. Gabriela se transformó en una actriz sin quererlo. En público era la madre ejemplar. Vestía de negro, sostenía la foto de su hija con las manos temblorosas y hablaba con esa voz rota que partía el alma a quien la escuchara. «Mi niña era buena, estudiosa. Si alguien la tiene, que me la devuelva», repetía frente a las cámaras de Televisa Monterrey, mientras el reportero asentía con compasión. Las imágenes recorrieron todo Nuevo León. La madre valiente que no se rendía, el padre abatido, la comunidad unida. Pero cada noche, cuando los focos se apagaban y los vecinos regresaban a sus casas, Gabriela volvía a ser otra. Bajaba despacio las escaleras del sótano con una bandeja de comida, escuchando el goteo del tubo oxidado y el murmullo de la televisión vieja que apenas funcionaba. Allí, en esa habitación sin ventanas, Isabela estaba sentada en la cama, los ojos hinchados, el cabello enredado, la voz seca de tanto gritar. «Por favor, mamá, déjame salir. Te juro que no me voy con él». Pero Gabriela no respondía. Dejaba la comida sobre la mesa, encendía la lámpara y decía lo mismo de siempre. «Esto es temporal, mi amor, solo hasta que el mundo se olvide de ti». Arriba, Monterrey hervía de solidaridad. Se organizaron marchas desde la Macroplaza hasta el Parque Fundidora. Mujeres con velas caminaban al caer la noche, rezando rosarios y entonando Amor Eterno de Juan Gabriel. Los periódicos imprimían titulares con letras rojas: «Desaparece joven ejemplar en Monterrey». El gobernador prometía justicia. Las redes locales multiplicaban los rumores, y los noticieros llenaban minutos de silencio al final de cada transmisión. La ciudad, moderna y orgullosa, se miraba en su espejo más oscuro: el miedo. Mientras tanto, bajo esa misma ciudad que lloraba, Isabela empezaba a perder la noción del tiempo. Los días eran iguales: desayuno a las 8, almuerzo a las 2, cena a las 9. Escuchaba los pasos de su padre cuando regresaba del trabajo y sentía el corazón a punto de estallar. A veces gritaba su nombre, pero el ruido del televisor en la sala tapaba todo. Ricardo pensaba que su esposa bajaba a rezar en el sótano.
Ella decía que era el único lugar donde podía estar tranquila para pedirle a Dios que su hija regresara. Ironías del destino. Las oraciones se elevaban justo sobre la cabeza de la muchacha por la que suplicaban. El contraste era brutal. Arriba la luz del mediodía entraba por las ventanas, iluminando los retratos familiares, las flores frescas en el altar improvisado, los noticieros mostrando veladoras encendidas. Abajo, la lámpara parpadeaba, proyectando sombras deformes en las paredes de concreto. Arriba, los aplausos del público cuando Gabriela hablaba en televisión. Abajo, el sonido del candado girando cada noche. Con el tiempo, Gabriela empezó a creer su propio papel. Tú estás a salvo, Isa. Allá afuera hay gente mala, hombres que solo buscan destruirte. Aquí nadie puede hacerte daño. Su voz se volvió dulce y firme, como la de una enfermera cuidando a una paciente. Isabela, agotada, empezó a callar. Aprendió a no gritar, a no discutir. El silencio era su única forma de resistencia. Los meses pasaron. En diciembre de 2005, la familia apareció en un programa especial llamado Hasta Encontrarte, donde Gabriela fue entrevistada en vivo. No pierdo la esperanza, dijo ante millones de espectadores. Una madre siente cuando su hija sigue viva. El público lloró. Nadie imaginó que, mientras esas palabras conmovían a todo México, en ese mismo instante, bajo los pies de esa mujer, la hija que todos creían perdida, comía en soledad un plato de arroz frío. Esa fue la paradoja más cruel. Una ciudad entera buscando a una joven desaparecida, mientras su madre, convertida en símbolo de fortaleza, sostenía el secreto más oscuro que Monterrey había conocido. Luz arriba, sombra abajo, fe sobre la superficie, encierro bajo tierra. Y cada día que pasaba, las dos vidas de los Torres Bautista se distanciaban más, como si existieran en mundos paralelos que jamás volverían a encontrarse. Entre 2005 y 2010, Monterrey cambió de rostro. Las fábricas siguieron funcionando. Los Tigres y los Rayados llenaban estadios. Pero el miedo comenzó a mezclarse con el ruido cotidiano. En las noticias, los casos de desaparecidos se multiplicaban. Jóvenes, mujeres, estudiantes. Se hablaba de secuestros, de bandas criminales, de un país que perdía la cuenta de los nombres. En ese contexto, la historia de Isabela Torres se fue apagando de los titulares. Solo quedaban los carteles amarillentos en los postes y un altar polvoriento en la sala de los Torres Bautista. Gabriela, sin embargo, ya no necesitaba las cámaras. Había pasado tanto tiempo sosteniendo una mentira que ésta se convirtió en su verdad. Se convenció de que había salvado a su hija. La gente allá afuera vive con miedo, decía mientras preparaba la comida. Aquí estás segura, mi amor, no tienes idea de lo que pasa en las calles. Y en cierto modo, no mentía. La ciudad se había vuelto más peligrosa que nunca. Los noticieros hablaban de enfrentamientos, de cuerpos hallados en carreteras, de mujeres desaparecidas en Nuevo León y Tamaulipas. Cada noticia reforzaba en su mente la idea de que había hecho lo correcto. Isabela, en cambio, había dejado de contar los días. Al principio marcaba las semanas en la pared con una tiza blanca, pero un día simplemente se detuvo. Su cuerpo se adaptó a la falta de luz. Sus ojos se acostumbraron al resplandor artificial de la lámpara. Tenía 18 años cuando entendió que gritar no servía. Si obedezco, algún día me dejará salir, se repetía. La relación entre madre e hija se transformó en algo enfermizamente rutinario. Gabriela bajaba 3 veces al día con comida, hablaban de cosas triviales, el clima, los programas de televisión, las noticias, como si fueran 2 personas normales. ¿Sabías que subió el precio de la gasolina?, decía Gabriela, mientras Isabela asentía sin interés. Hoy hubo balacera en la carretera a Laredo, continuaba. Es mejor que estés aquí. Cada tragedia exterior se convertía en justificación interna. Para 2007, el encierro había borrado casi toda rebeldía. Isabela comenzó a cuidar sus propios horarios. Hacía ejercicios, leía los mismos libros una y otra vez, escribía cartas que nunca entregaría. En una libreta guardada entre las cobijas anotó: «Mi mamá cree que me protege,
pero me está matando lento. Ya no sé si odio o necesito su voz. Gabriela también cambió. La doble vida le pasó factura. Había dejado su empleo en la fábrica textil para dedicarse a la búsqueda, según decía a los vecinos. En realidad pasaba los días en casa, obsesionada con mantener cada detalle bajo control. Comenzó a hablar sola, a rezar con voz temblorosa, a sentir que las paredes la escuchaban. A veces, al bajar al sótano, Isabela notaba en su madre un brillo extraño en los ojos, una ternura mezclada con delirio. «Eres mi milagro, Isa. Si te hubiera dejado ir, ya estarías muerta como las otras muchachas». La ciudad afuera se endurecía. En 2008, la violencia alcanzó niveles que nadie imaginaba. Los noticieros locales, Multimedios y Televisa Monterrey transmitían casi a diario historias de desapariciones. El caso de las mujeres de Juárez era ya símbolo nacional, y Nuevo León comenzaba a vivir algo similar. Gabriela escuchaba todo eso como confirmación divina de su decisión. «Dios me ayudó a mantenerte a salvo», repetía mientras encendía veladoras en el altar. Isabela cumplió 20 años sin velas, sin regalos, sin nombre. Su madre bajó con un pastelito de panadería, una vela clavada en medio y una sonrisa forzada. «Feliz cumpleaños, mi amor. Ya eres toda una mujer». Isabela sopló la vela sin desear nada. En su cabeza, la palabra mujer sonaba como una burla. Con el paso del tiempo, comenzó a olvidar cosas simples, los rostros de sus compañeros, el timbre de la escuela, la voz de su padre. Solo quedaba el sonido del candado, ese clic metálico que marcaba el principio y el final de cada día. En sus sueños, las voces del pasado se mezclaban con los ruidos de la televisión que su madre dejaba encendida arriba. Los comerciales de Bimbo, las risas de la familia P. Luche, las canciones de Juanes y Reik. Esos fragmentos del México exterior eran como fantasmas que visitaban su encierro. Para 2010, Gabriela había perfeccionado su mentira. Había aprendido a llorar frente a los medios sin temblar, a hablar con las vecinas sobre nuevas pistas inventadas, a mantener la apariencia de madre sufrida. Pero en su interior, la culpa se mezclaba con un orgullo retorcido. Se veía a sí misma como una heroína silenciosa, una mártir que había desafiado al mundo para proteger lo que amaba. Afuera, Monterrey seguía moviéndose, más ruidosa y más rota. Dentro, en ese sótano oscuro, una joven envejecía lentamente, sin saber que el país entero se había olvidado de ella. Y su madre, convencida de haber hecho lo correcto, ya no distinguía entre el amor y la locura. Porque cuando el miedo se alimenta del pasado, termina devorando incluso aquello que juró proteger. El año 2020 llegó con un aire extraño. Monterrey, como el resto del país, estaba detenido por la pandemia. Las calles vacías, los templos cerrados, los vecinos encerrados en sus casas con miedo al contagio. En medio de ese silencio inédito, la casa de los Torres Bautista parecía más vieja que nunca. Las paredes tenían grietas, el techo goteaba cada vez que llovía, y el polvo cubría las fotografías que alguna vez mostraron sonrisas. Gabriela Bautista tenía el cabello completamente canoso y los ojos hundidos de tantas noches sin dormir. Caminaba con dificultad, arrastrando las pantuflas por el pasillo. Su esposo, Ricardo, vivía enfermo, con un corazón débil y la mirada perdida. «Si al menos supiera qué le pasó a mi hija, podría morir en paz», le decía entre suspiros, sin saber que la respuesta dormía cada noche a 5 metros bajo sus pies. Gabriela lo escuchaba y apretaba los labios. Ya no podía sostener el peso de su secreto. Esa culpa la perseguía incluso en sueños. Soñaba con Isabela niña, con su voz pidiendo que la dejara salir. Soñaba con policías tocando la puerta, con periodistas rompiendo la reja. A veces se despertaba sudando, sintiendo el eco de los gritos que había intentado olvidar. En el sótano, Isabela, ya una mujer de 31 años, vivía como un fantasma. Leía los mismos libros una y otra vez, veía los noticieros en una televisión vieja, sin entender del todo el mundo que había cambiado tanto. Cuando escuchó por primera vez la palabra coronavirus, pensó que era una serie de televisión.
La mentira se había vuelto insostenible. Gabriela ya no tenía fuerzas para mantener su doble vida. Bajaba menos al sótano, apenas hablaba, y su mente empezaba a desmoronarse. Una tarde Isabela le tomó la mano con delicadeza. «Mami, ¿por qué sigues haciendo esto? Ya soy una mujer, quiero salir, quiero vivir». Gabriela lloró en silencio. Esa noche subió las escaleras sin responder. Se encerró en su habitación y miró por la ventana la ciudad silenciosa. En ese momento entendió que todo había terminado. El 23 de marzo de 2020, 15 años y 6 días después de la desaparición, Gabriela caminó hasta la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. El edificio estaba casi vacío por las restricciones sanitarias. Llevaba un cubrebocas blanco y una bolsa gastada. En la recepción, con las manos temblando, dijo: «Necesito hablar con el capitán Miguel Hernández. Es sobre el caso de Isabela Torres Bautista». La joven secretaria la miró con curiosidad. «¿Tiene información nueva?». Gabriela asintió, respirando con dificultad. «Sí, sé dónde está mi hija. Siempre lo he sabido». El capitán Hernández, ahora con el cabello gris y los lentes empañados, casi deja caer su taza de café al escuchar esas palabras. Había pasado media vida atormentado por ese caso. Hizo pasar a la mujer a su oficina y encendió la grabadora. «¿Está usted diciendo que su hija no desapareció?». Gabriela lo miró directamente. «Nunca se fue. Ha estado en mi casa todo este tiempo, en el sótano». El silencio que siguió fue absoluto. Hernández no supo si estaba frente a una broma cruel o ante el descubrimiento más espantoso de su carrera. En menos de una hora, 5 patrullas se dirigieron a la casa de la colonia Independencia. Gabriela los acompañó, caminando despacio, sin oponer resistencia. «Por favor, tengan cuidado», dijo antes de abrir la puerta. «Se va a asustar mucho». Los agentes descendieron las escaleras con linternas. El aire era denso, húmedo, impregnado de soledad. Cuando abrieron la puerta, una mujer delgada, de piel pálida y ojos hundidos, se encogió en un rincón. «¿Quiénes son?», gritó. «¿Dónde está mi mamá?». Isabela no entendía lo que ocurría. Habían pasado 15 años desde la última vez que vio a alguien más. La luz de las linternas la cegaba. «Mi mamá me dijo que esperara, que afuera no era seguro», repetía una y otra vez. Los policías se miraron incrédulos. No estaban rescatando a una adolescente. Estaban encontrando a una mujer de 31 años atrapada en el cuerpo de una niña. Arriba, Ricardo llegó del trabajo al escuchar el ruido de las sirenas. Encontró su calle llena de patrullas, vecinos curiosos, cámaras de televisión. Cuando los oficiales le explicaron lo que habían descubierto, cayó de rodillas en la banqueta. «¿Cómo es posible? Mi hija estaba aquí todo este tiempo», gritaba con la voz rota. La noticia explotó en cuestión de horas. Monterrey. Madre confiesa haber mantenido a su hija desaparecida durante 15 años, anunciaron los portales. Los programas de televisión interrumpieron su programación habitual. Algunos hablaban de locura, otros de amor enfermizo. Las redes se llenaron de indignación. En medio del caos mediático, el capitán Hernández solo pensaba en una cosa. Había pasado toda su carrera buscando a Isabela Torres y al final la respuesta siempre estuvo bajo el suelo que él mismo había pisado. Mientras trasladaban a Gabriela esposada, los reporteros gritaban su nombre. Los flashes iluminaban su rostro y ella solo dijo una frase: «Lo hice por amor». No entenderían. Monterrey entera la escuchó y se estremeció. Porque por primera vez, el mito de la madre perfecta se había roto frente a todo el país. Y en una sola tarde, la ciudad descubrió que la verdad puede ser más oscura que cualquier desaparición. El 2027 encontró a Monterrey muy distinta de aquella ciudad que Isabela había conocido. Las avenidas se llenaban de autos eléctricos, los jóvenes caminaban con audífonos inalámbricos y todo parecía girar alrededor de pantallas. Los celulares ya no tenían botones, las cartas habían desaparecido y los parques estaban llenos de gente tomándose fotos para algo llamado TikTok. La primera vez que vio uno de esos videos, Isabela pensó que se trataba de un programa de televisión. Le costaba entender que el mundo entero ahora se mostraba,
que la gente vivía narrando su vida en público mientras ella había pasado más de 2 décadas escondida. Después del rescate, los médicos del Hospital Universitario de Monterrey la mantuvieron internada por meses. Su cuerpo estaba débil, con deficiencias alimenticias y una piel casi translúcida. Pero lo que más preocupaba a los doctores no era su salud física, sino su mente. Tenía una cronología interna detenida en 2005. No entendía las referencias, no reconocía los nombres de los presidentes ni las canciones que sonaban en la radio. Cuando alguien mencionó a Bad Bunny, creyó que hablaban de una caricatura. Los primeros días fueron un torbellino. Psicólogos, periodistas, autoridades, todos querían hablar con ella. Isabela apenas podía pronunciar frases completas sin quebrarse. Mi mamá me decía que afuera era peligroso, repetía. Yo le creí, tenía miedo de morir si salía. Su terapeuta, la doctora Verónica Mena, diagnosticó un claro síndrome de Estocolmo, una forma de apego traumático hacia su captora, que en este caso era también su madre. La mente de Isabela se moldeó dentro de una estructura emocional en la que el amor y el control eran lo mismo, explicó en una entrevista para El Norte. Mientras tanto, la opinión pública se dividía. Algunos veían en Gabriela a una mujer enferma, otros a una criminal sin perdón. Los programas de debate en televisión mostraban paneles con psicólogos, abogados y sacerdotes discutiendo qué debía sentir una hija ante una madre que la había encerrado por amor, pero nadie tenía respuestas. Cuando Isabela finalmente dejó el hospital, fue trasladada a un pequeño departamento en el centro, donde recibiría terapia intensiva. La acompañaba Ana Lucía, su amiga de la adolescencia, que ahora era maestra y había seguido de cerca su caso. El mundo cambió, Isa. Ya no somos las mismas niñas del colegio, le dijo con ternura. La ayudó a crear una cuenta de correo electrónico, a usar un smartphone, a entender las aplicaciones. ¿Esto es un teléfono?, preguntó Isabela, fascinada por la pantalla táctil. Sí, y también una cámara, una radio y una televisión, respondió su amiga riendo. Cada día era un descubrimiento. Aprendió a pedir comida por apps, a escuchar música en Spotify, a ver películas en Netflix. Una noche, viendo Stranger Things, se quedó inmóvil frente a la pantalla. El sótano oscuro, los ecos, los gritos, le recordaron demasiado a su propio encierro. Apagó el televisor y se quedó en silencio por horas. La modernidad era un regalo envenenado, fascinante y aterradora al mismo tiempo. Su terapeuta la animó a escribir. «Escribe para vaciar lo que te duele», le decía. Así nació un diario que más tarde se convertiría en su libro 22 años bajo tierra. Allí escribió: «No salí al mundo. El mundo entró por la rendija de mi encierro y ahora tengo que aprender a vivirlo todo junto. Los años que no tuve, los abrazos que no di, las canciones que no escuché. Los primeros paseos fueron difíciles. La ciudad era un ruido constante, el tráfico, los claxones, los vendedores ambulantes, los estudiantes con celulares grabando videos. Cada estímulo era una avalancha. Lloró la primera vez que subió al metro, cuando vio las luces moverse bajo tierra. Me recordó a los candados», dijo después. Pero también aprendió a maravillarse con lo nuevo. Los colores del atardecer en el Paseo Santa Lucía, el olor a café en los locales modernos de Barrio Antiguo, la música en vivo en la Plaza Zaragoza. Monterrey la recibía distinta pero viva. Sin embargo, el pasado no desaparece por decreto. A veces, al despertar, su cuerpo aún esperaba escuchar el ruido del candado girando. A veces sentía culpa por extrañar a su madre. «La odio, pero la extraño», confesó una vez a su terapeuta. «Nadie me cuidó como ella, aunque me destruyó». Era el dilema imposible de quienes sobreviven al control disfrazado de cariño. En 2027, Isabela tenía 38 años y un propósito nuevo: reconstruir su identidad. Ya no era la joven desaparecida de Monterrey, sino una mujer que intentaba vivir después de haber sido borrada. Empezó a estudiar psicología en línea, impulsada por un deseo profundo de entender cómo el amor puede deformarse hasta convertirse en prisión. «No quiero olvidar», escribió,
pero tampoco quiero quedarme allí. El mundo que la recibió era veloz, tecnológico, superficial, pero ella había aprendido el valor del tiempo lento, de mirar antes de creer, de escuchar antes de hablar. Y mientras millones grababan bailes para subirlos a TikTok, ella simplemente respiraba al aire libre, saboreando el milagro de algo tan simple como volver a ver el sol sin miedo. El juicio comenzó en 2021, pero se sintió como una herida que el país entero debía mirar de frente. Desde el primer día, las cámaras de Televisa Monterrey y Milenio Noticias acamparon frente al Palacio de Justicia. Las filas para entrar eran largas. Algunos buscaban morbo, otros buscaban justicia. Las redes sociales ardían con hashtags opuestos: Justicia para Isabela y Gabriela no es un monstruo. México estaba dividido, porque en el fondo la historia tocaba algo más profundo que un crimen. Tocaba la idea sagrada de la madre. Gabriela Bautista fue llevada al estrado vestida de beige, con el rostro demacrado y el cabello blanco recogido. Su mirada no era de desafío, sino de resignación. Cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable, respondió con voz serena: «No lo hice por odio. Lo hice por amor. Quería protegerla del mundo». Aquella frase se convirtió en titular de todos los periódicos. Los debates televisivos estallaron. ¿Hasta dónde puede llegar el amor materno antes de convertirse en locura? Los expertos en psicología forense declararon que Gabriela padecía un trastorno obsesivo con rasgos paranoides. La fiscalía, sin embargo, insistió en que eso no la eximía de responsabilidad. Una madre que encierra a su hija durante 15 años no es una enferma, es una carcelera, dijo el fiscal con voz firme. Del otro lado, los defensores apelaban a su historia de vida. Una mujer criada en la pobreza, abandonada por el padre de su hija, que había crecido en una cultura donde la maternidad se medía por sacrificio y control. Gabriela no actuó por maldad, argumentó su abogado, sino por miedo. Miedo a repetir la tragedia de su pasado. Mientras tanto, Isabela, ya libre pero no del todo recuperada, asistía a cada audiencia. En los recesos, la prensa la abordaba con preguntas crueles. ¿La perdonas? ¿Qué sientes al verla? Ella, con voz temblorosa, respondía siempre lo mismo: no hay perdón sin verdad. En el juicio final, pidió permiso para hablar. Caminó hacia el estrado con paso inseguro, el eco de sus tacones resonando en la sala. «Mi madre me enseñó a temer al mundo», comenzó. «Pero lo que más miedo da no está afuera, sino adentro de las personas. Durante años la odié y también la amé, porque una parte de mí todavía cree que lo hizo para protegerme. Pero el amor que encierra, el amor que controla, no es amor, es miedo disfrazado». Su testimonio hizo llorar a muchos. En las redes los fragmentos de su discurso se compartieron millones de veces. Algunos la llamaban símbolo de resistencia, otros la acusaban de ingratitud. México, país de contrastes, debatía consigo mismo. ¿Era Gabriela una criminal o una víctima de una sociedad que exige a las madres ser perfectas, puras y omnipotentes? La sentencia llegó en septiembre de 2021. 15 años de prisión por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad. El juez, al leer el fallo, mencionó: «El amor no puede justificar la anulación de otro ser humano». Fue una frase que resonó en todo el país, citada luego en artículos, debates y clases de derecho. Pero la historia no terminó ahí. El caso de Isabela impulsó reformas reales. En 2022, el Congreso de Nuevo León aprobó la llamada Ley Torres Bautista, que obliga a las autoridades a considerar el entorno familiar en las primeras 48 horas de cualquier desaparición. Se crearon protocolos para detectar casos de manipulación psicológica y control parental extremo. El tema llegó incluso a la educación. Talleres sobre límites del cuidado y prevención de violencia doméstica disfrazada de protección. En la prensa cultural, intelectuales como Lidia Cacho y Sabina Berman escribieron ensayos analizando lo que llamaron el mito del amor materno absoluto. Se discutió cómo en la sociedad mexicana la figura de la madre había sido santificada al punto de volverla intocable, incluso
cuando su amor se convertía en opresión. Gabriela no actuó sola, escribió Cacho. Actuó desde una cultura que nos enseña que una madre buena es la que lo sacrifica todo, incluso a sus hijos. Mientras tanto, en su pequeño departamento del centro, Isabela observaba todo desde lejos. No asistió al último día de juicio. Dijo que ya no necesitaba ver a su madre tras las rejas. «No quiero venganza», declaró en una entrevista. «Quiero comprensión, pero no puedo dársela yo sola». La cámara la enfocó mientras miraba hacia la ventana, donde el sol caía sobre los cerros. El país siguió hablando del caso por años, convirtiéndolo en espejo de sí mismo. Algunos la recordaban como víctima, otros como símbolo, pero más allá del escándalo, lo que quedó fue una lección incómoda. En un país donde el amor maternal se glorifica hasta lo imposible, nadie se atreve a preguntar cuándo ese amor se vuelve una jaula. Y así, entre juicios, opiniones y reformas, el nombre de Isabela Torres Bautista dejó de ser solo una noticia. Se convirtió en advertencia, en recordatorio, en la prueba viva de que incluso el amor más puro, cuando se alimenta del miedo, puede terminar siendo la forma más silenciosa de violencia. El sol se escondía tras los cerros de Monterrey, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violeta. Desde el balcón de su nuevo apartamento, Isabela respiró profundo. Ya no respondía a ese nombre. Legalmente y emocionalmente, se había convertido en Sofía Herrera. El apellido nuevo lo había elegido por sí misma, sin peso del pasado, sin cadenas que la unieran a la sombra del sótano. Habían pasado más de 2 décadas desde aquel marzo de 2005, y Sofía, ahora de 38 años, aprendía a caminar por la vida como si tuviera otra vez 16. Pero esta vez las calles eran suyas. Aprendió a manejar un auto, a usar la computadora sin miedo, a pedir un café sin temblar. A veces se detenía en el Paseo Santa Lucía y observaba a las familias riendo, a las parejas tomándose fotos. No sentía envidia, sino ternura. Sabía que el simple acto de estar al aire libre era para ella una victoria inmensa. En 2028 publicó un libro que se convirtió en un fenómeno. 22 años bajo tierra, la historia que el amor calló. En sus páginas no había rencor, sino reflexión. Contaba su infancia, el miedo, el encierro y sobre todo el despertar. En la presentación realizada en el Museo de Historia Mexicana, periodistas y lectores la escucharon en silencio mientras leía un fragmento. Durante años pensé que mi madre me había robado la vida. Hoy entiendo que me la devolvió sin querer, porque me enseñó lo que nunca quiero repetir. Confundir el amor con la posesión. Amar no es encerrar, es permitir que el otro elija su propio cielo, aunque eso signifique alejarse. El libro fue traducido a varios idiomas y la convirtió en símbolo de resiliencia. Sofía comenzó a dar charlas sobre trauma y reconstrucción emocional. Se especializó en psicología y trabajaba con mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas. En sus conferencias proyectaba una sola imagen, el amanecer sobre Monterrey, y decía, «El sol siempre vuelve, incluso después de los años más oscuros». Su vida no era perfecta. Todavía tenía pesadillas con el sonido del candado cerrándose. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, pero ya no huía del pasado. Lo usaba como cimiento. Adoptó una niña de 7 años llamada Alma, y cada vez que la veía correr por el parque, sentía que algo en su interior sanaba. No quería ser una madre ejemplar, solo una madre libre. Le enseñaba que el amor verdadero no encierra, acompaña. Cuando le preguntaban si había perdonado a Gabriela, su respuesta era siempre la misma. Perdonar no es decir que estuvo bien. Es decidir que no quiero seguir viviendo en esa habitación cerrada. Mi madre murió en prisión, pero el amor que me dio, aunque torcido, me enseñó lo más importante. La libertad no se mendiga, se construye. Esa libertad era ahora su brújula. En entrevistas, solía repetir que Monterrey había sido su prisión y su renacimiento. La ciudad la había visto desaparecer y volver, en cuerpo y en espíritu. Caminaba sin miedo por las calles donde antes se habían pegado carteles con su rostro. A veces la gente aún la reconocía. «¿Usted es la muchacha del caso Torres Bautista?»,
Le preguntaban. Ella sonreía con serenidad. Esa muchacha murió hace mucho. Yo solo soy Sofía. Al caer la tarde, el viento traía el aroma a carne asada y música norteña desde los barrios cercanos. Sofía cerraba los ojos y se dejaba envolver por esos sonidos tan vivos, tan humanos. Pensaba en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado, el derecho de elegir, de ser dueña de su historia. Antes de dormir, solía escribir en su cuaderno una frase que se había vuelto su mantra. No se trata de olvidar lo que te rompió, sino de aprender a bailar con tus cicatrices. El caso de Isabela, ahora Sofía, quedó grabado en la memoria colectiva de México. En las escuelas se estudió como ejemplo de superación. En las familias sirvió para hablar de límites, de cuidado y de libertad. Pero más allá de leyes y titulares, su legado fue humano. Una invitación a mirar el amor con menos miedo y más verdad. Y mientras el sol se desvanecía sobre Monterrey, Sofía se permitió sonreír. Ya no le temía a la oscuridad, porque sabía que incluso el sótano más profundo puede tener una salida. Miró hacia el horizonte y susurró: el verdadero amor no retiene. El verdadero amor deja ir. El viento llevó sus palabras por la ciudad que la había llorado y luego celebrado, y por primera vez en 22 años, Monterrey no la recordaba como la chica desaparecida, sino como la mujer que volvió a nacer.